La presión arterial o tensión arterial es una medida de la presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. Como la sangre se mueve en ondas, existen dos mediciones para la presión arterial, las cuales son presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica es la presión que ejerce la sangre a consecuencia de la contracción de los ventrículos, es decir, la presión de la parte alta de la onda sanguínea. La presión diastólica es la presión que resta cuando esos ventrículos están en reposo. A continuación, se procederá a cuantificar la tensión arterial, no sin antes mencionar algunos datos importantes para la medición de esta constante vital. Como primer punto, se debe conocer los materiales necesarios, los cuales son un manguito de presión, un esfingomanómetro y un estetoscopio. El manguito de presión es una bolsa de goma que puede inflarse con aire, llamada vejiga. Está cubierta por un paño y tiene dos tubos unidos a ella. Uno conecta con la pera de goma que infla la vejiga. El aire de la vejiga se mantiene o libera gracias a una pequeña válvula a un lado de la pera de goma. El otro tubo conecta un esfingomanómetro. El esfingomanómetro es el aparato que indica la presión del aire en el interior de la vejiga. También hay que tener en cuenta que existen dos tipos de esfingomanómetro, el aneroide y el digital. El aneroide es un disco calibrado con una aguja que indica los puntos de las calibraciones y el que vamos a ocupar en este caso. Por otro lado, el digital es aquel que elimina la necesidad de utilizar un estetoscopio para escuchar los sonidos de las presiones arteriales sistólica y diastólica. El estetoscopio es el equipo que se utiliza para escuchar los sonidos cardíacos y las presiones sistólicas y diastólicas. Existen dos formas de medición de la presión arterial, las cuales son la medición directa o también llamada monitorización invasora porque implica la colocación de un catéter en la arteria braquial, radial o femoral, y la presión arterial se representa en forma de ondas que aparecen en un monitor. Los métodos indirectos no invasores de medición son la auscultación y la palpación. Antes de realizar el procedimiento hay que presentarse uno mismo y comprobar la identidad del paciente siguiendo el protocolo de la institución. Se informa al paciente de lo que se le va a hacer, por qué es necesario hacerlo y cómo puede cooperar. Se le explica cómo se usarán esos resultados en la planificación de los cuidados o tratamientos posteriores. Se proporciona intimidad al paciente. Se coloca al paciente de forma adecuada. El paciente adulto debe permanecer sentado a menos que se especifique lo contrario. Los dos pies tienen que descansar planos sobre el suelo. El codo debe estar en ligera flexión, con la palma de la mano hacia arriba y el antebrazo apoyado a la altura del corazón. La lectura en cualquier otra posición solo debe hacerse si así se especifica. Se efectúa la higiene de las manos y se siguen los procedimientos adecuados para el control de la infección. Seguidamente se localiza la arteria braquial. Se enrolla el manguito desinflado de manera uniforme alrededor del brazo. Se aplica el centro de la vejiga directamente sobre la arteria. En el adulto, el borde inferior de la vejiga se coloca aproximadamente a 2.5 centímetros por encima del espacio antecubital. Si se trata de la primera exploración del paciente, se efectúa una determinación preliminar de la presión arterial por palpación. Se cierra la válvula de la pera, se limpian los auriculares con un paño con antiséptico.
Se introducen los auriculares del estetoscopio en los oídos, de forma que se dirijan ligeramente hacia afuera. Se comprueba que el estetoscopio cuelgue libremente de los oídos hasta el diafragma. Se coloca la campana del amplificador del estetoscopio sobre el lugar del pulso braquial. El estetoscopio se aplica directamente sobre la piel, no sobre la ropa que la cubre. Se bombea aire en el manguito hasta que deja de notarse el flujo braquial, a la presión en la que la sangre no puede fluir en la arteria. Se registra la presión que señala el esfingomanómetro cuando deja de percibirse el pulso. Se ausculta la presión arterial del paciente. Se bombea aire en el manguito hasta que el esfingomanómetro alcanza 30 milímetros de mercurio por encima del punto en el que desapareció el pulso braquial. Se libera con cuidado la válvula de forma que la presión disminuya a un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. A medida que la presión disminuye, se identifican las lecturas del manómetro a las que se producen las fases 1, 4 y 5 de Korsakoff. Se libera por completo la presión en el manguito. Se espera 1 o 2 minutos antes de hacer una nueva determinación. Se repiten los pasos anteriores para confirmar la exactitud de la lectura, sobre todo si sus valores se encuentran fuera de los límites normales. Si la diferencia entre las dos lecturas es mayor de 5 milímetros de mercurio, puede hacerse una tercera medición y promediar los resultados. Si se trata de la primera exploración del paciente, se repite el procedimiento en el otro brazo. La diferencia entre los dos brazos no debe ser superior a los 10 milímetros de mercurio. El valor más alto debe ser el que se utilice en las exploraciones siguientes. Una vez finalizado con la cuantificación, se limpian los materiales utilizados con un desinfectante adecuado. Se procede nuevamente a realizar la desinfección de manos. Y finalmente, se documenta y se informa de los datos pertinentes de la medición, siguiendo la política de la institución.